Soy Margarita Elena. Tengo 83 años. Y hace 3 días mi hija Susana se paró en mi cocina y dijo unas palabras que nunca pensé escuchar de mi propia hija. Mamá, creemos que estás deprimida. Ya no ves a nadie. Apenas sales de casa. Esto no es normal. Nos preocupa que te estés rindiendo. Tenía esa expresión en el rostro. Esa que decía que ya había tomado una decisión. Que ya había decidido cómo debía ser mi vida. Que ya había determinado que mis elecciones eran síntomas de algo roto. Y en ese momento, de pie en mi propia cocina, sosteniendo un paño de cocina que he usado durante 30 años, me di cuenta de que nadie, ni siquiera las personas que me quieren, entiende lo que estoy haciendo. Creen que me estoy aislando. Creen que estoy sola. Creen que estoy a un paso de necesitar una intervención. Pero la verdad es más sencilla y más difícil de explicar que eso. Ahora evito a la gente, no por miedo, no por tristeza, sino porque finalmente aprendí algo que me tomó 8 décadas entender. Y necesito contártelo antes de que alguien te convenza de que la soledad es lo mismo que rendirse. Todo empezó cuando tenía 67 años, aunque no lo reconocí entonces. Ricardo se había ido hacía aproximadamente 1 año. La casa estaba tranquila de una manera que nunca antes lo había estado. No en paz, simplemente vacía. Y todos a mi alrededor parecían tener la misma solución. Necesitas salir, Margarita Elena. Necesitas gente. Mi vecina Diana empezó a aparecer sin avisar. Al principio 2 veces por semana, luego casi todos los días. Traía algo, una caja de galletas, una revista, alguna pequeña excusa, y se instalaba en mi cocina como si viviera allí. Al principio pensé que era amabilidad. Pensé que venía a verme porque le importaba. Así que preparaba café. Nos sentábamos. Ella hablaba del divorcio de su hija, del nuevo trabajo de su hijo, de los vecinos de la calle que nunca cortaban el césped como debían. Y yo escuchaba, asentía en los momentos adecuados, hacía preguntas de seguimiento. Representaba el papel que había interpretado toda mi vida, la buena oyente, la amiga fiable, la mujer que siempre estaba disponible. Pero después de unos meses algo empezó a molestarme. Diana nunca preguntaba cómo estaba yo. No realmente, decía. ¿Cómo estás, Margarita Elena? De esa forma automática en la que lo hace la gente. Pero antes de que pudiera responder, ella ya estaba hablando de nuevo. De sí misma, de su vida, de sus problemas. Y yo me quedaba allí, sintiéndome un poco más pequeña con cada visita, dándome cuenta de que no era una amiga para ella, era un público. Así que cuando la gente me decía que necesitaba salir y ver gente, les creía. Pensé que tal vez el problema era que me limitaba solo a Diana, a las mismas pocas interacciones. Necesitaba ampliar mi mundo, conocer gente nueva, encontrar comunidad. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando eres viuda y envejeces, ¿verdad? Te apuntas a cosas, te mantienes activa. No dejas que te aísles. Lo primero que intenté fue un club de lectura en la biblioteca. Se reunía cada 2 martes por la tarde. 7 mujeres, todas de mi edad, todas supuestamente allí para discutir literatura e intercambiar ideas. Estaba nerviosa la primera vez que entré. Nerviosa de una manera que no había estado en años, porque una parte de mí esperaba que esto fuera todo. Lo que me hiciera sentir menos sola, la conexión que había estado echando de menos. Me senté en un círculo de sillas plegables de metal en una habitación que olía a libros viejos y a limpiador de suelos. La mujer que dirigía la discusión, Carolina, tenía una pila de notas frente a ella y una copia del libro que se suponía que debíamos haber leído, marcado con pestañas de colores. Empezó a hacer preguntas, pero antes de que alguien pudiera responder realmente,
La mujer a su lado interrumpía con una historia sobre su propia vida que apenas se relacionaba con el libro. Luego alguien más intervenía con algo completamente fuera de tema. Y en 10 minutos ya no estábamos discutiendo el libro. Solo nos escuchábamos hablar unas a otras. Cuando fue mi turno de hablar, mencioné algo sobre el aislamiento del personaje principal, como la autora había capturado esa soledad específica de estar rodeada de personas que realmente no te ven. Pensé que era relevante. Pensé que podría abrir una conversación real. Pero Carolina simplemente asintió cortésmente y dijo, interesante, y luego inmediatamente se dirigió a la siguiente persona. Y me di cuenta, sentada allí en esa habitación demasiado iluminada, de que nadie quería hablar realmente del libro. Solo querían ser escuchadas. Y yo ya había pasado toda una vida siendo la persona que escuchaba. Volví 3 veces más. Me seguía diciendo que mejoraría, que tal vez solo necesitaba darle una oportunidad. Pero cada reunión se sentía peor que la anterior. Las conversaciones se mantenían superficiales. Las interrupciones se hicieron más frecuentes. Y me iba sintiendo más agotada que cuando llegué. Así que dejé de ir. Y la culpa que siguió fue inmediata y pesada. Porque las buenas personas no se rinden. Las buenas personas siguen intentándolo. Las buenas personas aparecen. Susana llamó por aquel entonces y preguntó cómo iba el club de lectura. Cuando le dije que había dejado de asistir, hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego dijo, «Mamá, no puedes rendirte cada vez que algo no sale perfecto. Tienes que esforzarte». Y sentí esa vieja y familiar vergüenza. La sensación de que estaba fallando en algo básico, en ser una persona que podía existir en el mundo con otras personas. Así que lo intenté de nuevo. Esta vez me inscribí como voluntaria en un banco de alimentos. Susana lo había sugerido. Te dará un propósito, mamá, y estarás rodeada de gente a la que le importa ayudar a los demás. Esa es tu clase de gente. Así que cada jueves por la mañana aparecía para clasificar las donaciones. El trabajo en sí era simple, directo. Eso me gustaba. Las conservas en un contenedor, los productos secos en otro, revisar las fechas de caducidad, organizar los estantes. Se sentía útil de una manera que no requería actuar. Pero los otros voluntarios lo hacían insoportable. Había una mujer llamada Patricia que hablaba constantemente sobre sus nietos, sobre su crucero a Alaska, sobre sus problemas de salud con detalles tan específicos que sabía más sobre su sistema digestivo de lo que jamás quise saber. Me arrinconaba entre los estantes y me hablaba durante 20 minutos seguidos, sin hacer una pausa ni una vez, para dejarme responder o, Dios no lo quiera, disculparme. Y luego estaban las invitaciones constantes, a eventos de la iglesia, a almuerzos, a salidas en grupo. Tenían buenas intenciones, sé que las tenían, pero cada invitación venía con esta suposición subyacente de que necesitaba ser salvada, que mi vida era tan vacía y triste que cualquier oportunidad de estar rodeada de gente debía ser recibida con gratitud. Cuando rechazaba, insistían, «Oh, vamos, Margarita Elena, te hará bien. Necesitas salir», como si yo no supiera lo que necesitaba, como si mis preferencias no importaran tanto como su preocupación. Una mañana, una mujer llamada Elena me puso la mano en el brazo y dijo, «Eres tan valiente, viniendo aquí a servir a pesar de que estás sola ahora». Y algo en mí se rompió. No visiblemente, no dije nada. Solo sonreí y asentí como siempre hacía. Pero por dentro sentí que algo se endurecía. Porque no era valiente. No estaba sirviendo por una noble resiliencia solitaria. Solo estaba clasificando latas, y el hecho de que toda mi existencia se hubiera reducido a algo trágico, algo que requería valentía solo para aparecer y ser funcional,
Me enfureció de una manera silenciosa y latente que no podía nombrar. Dejé de ser voluntaria después de 2 meses, y esta vez la culpa fue peor, porque ahora había fracasado 2 veces. El club de lectura y el banco de alimentos. 2 intentos de conexión, ambos abandonados. La decepción de Susana fue palpable cuando se lo conté. Mamá, empiezo a preocuparme por ti. Ni siquiera lo estás intentando, pero lo había estado intentando. Lo había intentado tanto que me estaba rompiendo. Simplemente no podía explicar eso de una manera que ella pudiera entender. Así que intenté una cosa más, la cosa que estaba segura de que funcionaría. Empecé a ir a un centro de mayores. Tenía de todo. Actividades, comidas, eventos sociales, noches de juegos, clases de ejercicio. Todo diseñado específicamente para personas de mi edad. Esto debería ser, pensé. Aquí es donde finalmente encontraré a mi gente. Durante las primeras semanas parecía prometedor. Jugaba a las cartas los lunes por la tarde. Asistí a una clase de pintura en acuarela los miércoles. Me senté en una conferencia sobre historia local que en realidad fue bastante interesante. Estaba rodeada de gente. Estaba participando. Estaba haciendo exactamente lo que todos decían que debería hacer. Pero lentamente empecé a notar algo. Nadie en el centro de mayores estaba realmente interesado en los demás. Todos estábamos simplemente matando el tiempo. Los juegos de cartas eran competitivos de una manera carente de alegría. La clase de pintura era silenciosa excepto por la voz del instructor. Y cada conversación, cada una de ellas, seguía el mismo patrón. Alguien empezaba a hablar de sí mismo, de sus dolencias, de sus dramas familiares, de sus quejas. Y todos los demás esperaban, visiblemente impacientes, su turno para hacer lo mismo. Nadie escuchaba, nadie hacía preguntas. Todos estábamos simplemente turnándonos para ser el centro de atención en intervalos de 3 minutos. Había una mujer, Dorotea, que pensé que podría ser diferente. Era más callada que las demás, reflexiva. Nos sentamos una al lado de la otra durante la conferencia de historia y después hizo un comentario sobre una de las historias que el orador había compartido. Fue perspicaz, reflexivo, y sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás esto podría ser una conversación real. Quizás esto podría ser una conexión real. Así que respondí. Compartí mis propios pensamientos, y durante unos 2 minutos se sintió como un intercambio genuino. Pero entonces alguien más se acercó, interrumpió y empezó a hablar de su propia experiencia, y Dorotea simplemente dejó que sucediera. No intentó continuar nuestra conversación. Simplemente cambió su atención a la nueva persona, y yo me quedé allí de pie, a mitad de frase, sintiéndome estúpida por pensar que podría haber sido algo más de lo que era. El punto de ruptura llegó un martes. Estaba sentada en una mesa con otras 3 mujeres. Una de ellas, una mujer llamada Brenda, estaba hablando sobre la boda de su hija. Llevaba hablando de ello 23 minutos. Lo sé porque había estado mirando el reloj de la pared, esperando a que terminara. Cada detalle, las flores, el lugar. La discusión que había tenido con el servicio de catering, el drama con los suegros, una y otra vez. Y mientras estaba sentada allí, asintiendo mecánicamente, sentí que algo dentro de mí simplemente se detenía. No me importaba esta boda. No me importaba la hija de Brenda, a quien nunca había conocido y nunca conocería. No me importaban los centros de mesa, ni la distribución de los asientos, ni nada de eso. Y más que eso me di cuenta de que a Brenda no le importaba si a mí me importaba. Solo necesitaba a alguien sentado allí. Un cuerpo. Un testigo. No importaba que fuera yo. Así que me levanté. Justo en medio de su frase, cogí mi bolso y me fui. No puse una excusa. No me disculpé. Simplemente salí de ese edificio, me subí a mi coche y conduje a casa.
y nunca volví. Y esto es lo que me di cuenta sentada en mi coche en mi propia entrada esa tarde. Había estado buscando conexión en todos estos lugares. Clubes de lectura, voluntariado, centros de mayores. Pero lo que había encontrado en cambio era una actuación. Todo el mundo fingiendo interés en los demás. Todo el mundo fingiendo amistad. Todo el mundo fingiendo comunidad. Pero nada de eso era real. Nada de eso iba más allá de la superficie. Y estaba agotada de fingir que lo era. Así que paré. Dejé de ir a lugares a los que no quería ir. Dejé de aceptar invitaciones por culpa. Dejé de forzarme a entrar en espacios que me agotaban solo porque otras personas pensaban que debía hacerlo. Y el alivio que siguió fue tan profundo que casi me asustó. Porque por primera vez en años, tal vez décadas, sentí que podía respirar. Ahora mis días son tranquilos. Me despierto cuando mi cuerpo me lo pide. Hago café y me siento junto a la ventana. Algunas mañanas veo un mirlo posarse en el árbol de fuera. Algunas mañanas no veo nada destacable en absoluto. Y ambas cosas están bien. Leo libros que realmente quiero leer. Doy paseos cuando me apetece, no porque esté en un horario, como platos que tienen sentido para mí, a horas que tienen sentido para mí. Y sí veo gente, pero solo a los que importan. Sara pasa por aquí a veces. No actuamos la una para la otra. Podemos sentarnos en un silencio cómodo. Su hija Emma me visita después de la escuela algunos días y esas interacciones se sienten fáciles porque no necesita que yo sea otra cosa que estar presente. Hablo con mi hermana Juana cada 2 semanas y esas conversaciones se sienten reales de una manera que ninguna de las otras lo hacía. Nadie te dice que proteger tu paz a veces significa decepcionar a la gente. Nadie te dice que elegir la soledad sobre una conexión superficial hará que los demás piensen que estás deprimida. Nadie te dice que la parte más difícil no es estar sola, es defender tu derecho a estar sola ante personas que creen que saben qué es lo mejor para ti. En realidad, todo este proceso, aprender cuándo decir que no, aprender cómo establecer límites sin ahogarse en la culpa, aprender a construir una vida que no dependa de la interacción constante. No podía encajarlo todo aquí. Me tomó años descubrirlo, así que lo escribí. Lo puse en un libro llamado El Código de la Libertad. Cada límite que tuve que establecer, cada culpa que tuve que superar, cada momento en que tuve que elegirme a mí misma sobre las expectativas de otra persona. Acabo de publicarlo. El enlace está en el comentario fijado. Mis hijos no saben que es público. Si se enteran, probablemente me pedirán que lo quite, dirán que estoy compartiendo demasiado, así que puede que tenga que retirarlo pronto. Pero mujeres como Lorena, de 76 años, y Estela, de 82, y Phyllis, de 79, ya me han escrito para decirme que cambió la forma en que ven sus propias elecciones, que les dio permiso para dejar de disculparse. Así que está ahí ahora si lo necesitas, porque esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace décadas. Evitar a la gente no es amargura. No se trata de rendirse o cerrarse o convertirse en una ermitaña solitaria. Se trata de reconocer que no todas las conexiones valen la energía que requiere mantenerlas. Algunas relaciones te agotan, algunos espacios, por bien intencionados que sean, simplemente no son para ti. Y algunas obligaciones existen solo porque aún no has dicho que no. No me siento sola, me siento clara, me siento ligera. Me siento libre del agotamiento de fingir interés cuando no lo tengo. Libre de la culpa de no ser suficiente para personas que, de todos modos, nunca estuvieron realmente interesadas en mí. Libre de la idea de que una agenda social llena significa una vida llena. Y lo extraño es que cuanto más me alejaba de la gente, más empezaba a verme a mí misma. Durante años me había definido por roles: esposa, madre, vecina,
voluntaria, amiga. Pero cuando dejé ir esos roles, cuando dejé de interpretarlos, encontré algo debajo. Simplemente Margarita Elena. Nada impresionante, nada particularmente interesante para la mayoría de la gente, pero suficiente. Silenciosa y constantemente suficiente. Mis hijos todavía se preocupan. Susana llama más a menudo ahora. David me envió un artículo sobre los peligros del aislamiento social en las personas mayores. Linda sugirió que hablara con mi médico sobre la depresión y dejo que se preocupen porque sé que todavía no pueden entenderlo. Todavía están en la fase de la vida donde estar ocupado se siente importante, donde tener planes equivale a vivir bien. Tal vez lo entiendan algún día, tal vez no. De cualquier manera, no es mi trabajo convencerlos. También he aprendido a reconocer la diferencia entre la soledad y estar sola. La soledad es querer conexión y no tenerla. Estar sola es elegir tu propia compañía y encontrarla suficiente. Pasé años confundiendo ambas, pensando que estar sola automáticamente significaba estar solitaria. Pero algunos de mis momentos más solitarios fueron en habitaciones llenas de gente, y algunos de mis momentos más pacíficos han sido estando completamente sola. Hay una gratitud en eso que no esperaba, gratitud por las mañanas que se despliegan lentamente, por la ausencia de obligaciones, por la libertad de decir que no sin necesidad de justificarlo, por los pequeños momentos ordinarios que nadie más ve, pero que componen la verdadera textura de mis días. La forma en que sube el vapor de mi taza de café, el sonido de la lluvia en el tejado, el peso de un libro en mis manos. Estoy agradecida por las personas que permanecen en mi vida, no porque estén llenando un vacío, sino porque están genuinamente allí. Estoy agradecida por las relaciones que se sienten mutuas, donde el cuidado fluye en ambas direcciones. Y estoy incluso agradecida por las que dejé ir, porque me enseñaron lo que no quería. La vida a los 83 años no consiste en coleccionar personas. No se trata de estar rodeada o mantenerse ocupada o demostrar que sigue siendo relevante. Se trata de saber qué importa y protegerlo ferozmente. Se trata de elegir la paz sobre la actuación. Se trata de entender que a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma es dar un paso atrás. Cuando pienso en todos esos lugares en los que intenté encajar, el club de lectura, el banco de alimentos, el centro de mayores, no siento arrepentimiento. Siento alivio por haberme dado finalmente permiso para parar, porque ninguno de esos espacios estaba diseñado para una conexión real. Estaban diseñados para mantener a la gente ocupada, para evitar la misma soledad que he llegado a valorar más. Y si sientes el mismo impulso, si empiezas a notar qué relaciones te agotan y cuáles te sostienen, confía en ese instinto. No te estás volviendo amargada, rota o deprimida. Te estás volviendo selectiva. Estás aprendiendo lo que muchas personas nunca aprenden, que la calidad importa más que la cantidad, que la paz importa más que la presencia, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es elegirte a ti misma. Así que cuando Susana se paró en mi cocina hace 3 días y me dijo que estaba preocupada, no discutí con ella. No intenté explicarme. Simplemente dije, estoy bien, cariño. Te prometo que estoy bien, porque lo estoy. Quizás más bien de lo que he estado en años. Y si eso parece aislamiento para ella, si mi satisfacción se lee como retraimiento, entonces eso es algo con lo que ella tendrá que lidiar. He pasado suficiente parte de mi vida intentando aliviar la incomodidad de los demás con mis elecciones. La vida que vivo ahora no es impresionante. No está llena de eventos, actividades o compromisos sociales, pero es mía, total, completamente mía. Y eso vale más que cualquier cantidad de conexión superficial que jamás pudiera existir.
Todo lo que acabo de compartir, todos los límites que he tenido que establecer, la culpa que he superado, la libertad que he encontrado, está en ese libro, El Código de la Libertad. El enlace está en el comentario fijado, pero estoy siendo honesta cuando digo que puede que tenga que retirarlo pronto. Mi familia no entendería por qué estoy compartiendo esto públicamente. Lo verían como airear pensamientos privados, así que si lo necesitas, consíguelo ahora. Mujeres como Beatriz, de 83 años, y Alma, de 77, me han dicho que les dio palabras para algo que habían estado sintiendo, pero no podían nombrar. Así que está ahí, por ahora. Gracias por sentarte conmigo a través de esto. Espero que en algún lugar de todo ello hayas encontrado algo que se sintiera verdadero, algo que te diera permiso para elegirte a ti misma. Cuídate lo que sea que eso signifique para ti.